en esta mañana, gloria a Dios. Y bueno, vamos a estar compartiendo un mensaje que hemos titulado La práctica de la fe cristiana. La práctica de la fe cristiana basada en la carta del apóstol Santiago, capítulo número 1, gloria al Señor. Y vamos a estar compartiendo algunos sermones importantes acerca de esta carta del apóstol Santiago hoy y por los próximos 2 a 3 domingos. Vamos a estar tomando esta carta y el mensaje central es la práctica de la fe cristiana. Quiero que leamos esta mañana para iniciar a partir del versículo 19. Dice la palabra del Señor y después oramos al Señor. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. La práctica de la fe cristiana. Y este título, yo quiero que, si usted está tomando nota, usted lo escriba por favor, porque si alguien pregunta, bueno, ¿y de qué trata la carta del apóstol Santiago? Cada vez que nosotros leemos un libro de la Escritura, debemos siempre preguntarnos esto. Cada libro de la Escritura tiene un eje central, un tema central. Cada vez que tú leas la Escritura, leas cualquier libro, pregúntate, bueno, ¿y cuál es el tema central de la carta? ¿Cuál es el tema importante, lo más importante de la carta? Y podemos entonces definir que la carta del apóstol Santiago, lo que él se proponía, lo que el Espíritu Santo le inspiró a escribir, tenía que ver con la práctica de la fe cristiana. En otras palabras, la fe en Cristo es algo que no solamente se profesa, no es solamente algo que se guarda en el corazón, que se vive como una experiencia espiritual, sino que esa fe debe traducirse en una práctica, y esto es lo que el apóstol Santiago nos enseña. Yo quiero comenzar, como voy a utilizar en la carta del apóstol Santiago, es importante poder tener claridad acerca del contexto, de quién es el autor, de quiénes son los destinatarios y todo lo que rodeó en la vida de ellos, la motivación del Espíritu Santo para dar este mensaje a través del apóstol Santiago. Y lo primero que tenemos que decir es que el apóstol Santiago es conocido como siervo de Dios. Dice el versículo número 1 del capítulo número 1, dice el capítulo 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Vamos a entender quién era el apóstol Santiago, qué era lo que él se pretendía hablar y exhortar a la iglesia a través de esta carta, y quiénes eran sus destinatarios para poder tener mayor claridad posteriormente del mensaje
de Dios para nosotros. Y Santiago asimismo se identifica como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Ahora, hemos sabido por la historia de la iglesia, por la tradición de la iglesia y por algunas fuentes bíblicas que Santiago llegó a ser ese líder importante que encontramos pastoreando y liderando la iglesia de Jerusalén. Ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, allí lo encontramos como Jacobo, y su nombre es el mismo, es conocido como Jacobo, como Santiago, era el mismo nombre, era la misma persona que lideró y pastoreó la iglesia de Jerusalén. Este Santiago era diferente al hermano de Juan. Recordemos que el apóstol Juan también tenía a su hermano que se llamaba Santiago, pero más bien ese Santiago que llegó a ser el líder quizás más importante en determinado momento de la iglesia primitiva en Jerusalén, era conocido también como el hermano del Señor. Esto lo dice también el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, cuando él relata cómo fue a Jerusalén para exponer el llamado de Dios y la revelación del evangelio que él había recibido. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 1 que él buscó a los apóstoles y habló con Pedro y con Santiago, el hermano del Señor. El libro de Hechos entonces nos muestra a Santiago como ese líder, como ese pastor de la iglesia en Jerusalén durante un tiempo importante de lo que desarrolló la historia de la iglesia. Y encontramos entonces que ahora el apóstol Santiago escribe, dice la palabra del Señor, a las 12 tribus que están en la dispersión, dice la palabra del Señor. Así que este término o esta expresión de escribir a las 12 tribus que están en la dispersión nos habla de algo muy claro e importante para entender toda la carta de Santiago, y es los destinatarios de su carta. Y es que como Santiago fue pastor de la iglesia en Jerusalén, su auditorio era principalmente cristianos de origen judío que ahora se encontraban dispersos entre las naciones, y a los cuales Santiago llama a las 12 tribus que están en la dispersión. Yo quiero que usted tenga bien claro esto que la Biblia nos está enseñando aquí, porque Santiago nos está mostrando que principalmente sus destinatarios tenían que ver con la gran cantidad de cristianos de origen judío que se encontraban dispersos por las naciones. Este término dispersión pues viene manejándose desde el Antiguo Testamento, cuando en el tiempo de la cautividad babilónica pues los judíos y los israelitas fueron esparcidos por las naciones en el tiempo de la cautividad babilónica, pero también en el tiempo de la iglesia del Nuevo Testamento. Los creyentes de origen judío fueron obedeciendo a la fe cristiana en diferentes partes del mundo y estaban dispersados. Pero lo especial es saber que Santiago, tal vez como lo leemos de igual manera en la carta a los Hebreos tiempo atrás cuando estuvimos estudiando la carta a los Hebreos, está hablándole a un auditorio cristiano que ha tenido un trasfondo judío, que ha tenido unas bases judías bien sólidas, y esto lo vamos a unir también al hecho de que Santiago fue pastor de la iglesia en Jerusalén, que estaba compuesta principalmente por cristianos de origen judío. Ahora, ¿por qué es esto importante saberlo? Puesto que cuando nosotros comenzamos a mirar el desarrollo de lo que Santiago escribe en su carta, vemos que él habla como un líder, como un maestro que está dirigiéndose a gente que tiene un profundo conocimiento de la ley de Dios y de la palabra del Señor. Tanto así que vemos que Santiago tiene una gran similitud en su forma de enseñar y en su forma de hablar a la manera como enseñaban los maestros judíos, y de una manera particular de la manera como enseñaba el mismo Señor Jesús, tanto que la tradición habla de que él es conocido como uno de los hermanos del Señor, y su forma de enseñanza
se asemeja mucho a la manera como el Señor escribía. Enseñaba, perdón. Ahora, el libro de Santiago, para tener algo también muy importante, es un libro que es llegado o se llega a conocer como los proverbios del Nuevo Testamento. Muchos han llamado al libro de Santiago o a la carta de Santiago los proverbios del Nuevo Testamento. Es un título que muchos eruditos, que muchos biblistas han logrado darle a este libro porque tiene similitudes en la forma de exponer una serie de exhortaciones, de mandamientos, de orientaciones, tal cual como lo encontramos en el libro de los Proverbios. Si tú has leído el libro de los Proverbios, encuentras una estructura similar a la hora de dar mandamientos, de dar consejos, de dar órdenes y de pronunciar exhortaciones. Ahora recordemos que el libro de los Proverbios es una explicación de la ley de Dios, es una aplicación de la ley de Dios, y parece que ese mismo camino recorre Santiago. Santiago quiere hacer una exhortación a los cristianos a vivir su fe obedeciendo los mandamientos de Dios, practicando la sabiduría de la palabra del Señor. Y también muchos entonces logran hacer una comparación entre la carta de Santiago y el Sermón del Monte, que encontramos en Mateo capítulo número 5, 6 y 7. Así que muchos encuentran en esta carta de Santiago una pequeña réplica, por así decirlo, de lo que fue el Sermón del Monte. ¿Y qué fue el Sermón del Monte? Recordemos que el Evangelio de Mateo es escrito especialmente para una audiencia judía, y allí Mateo rescata estos discursos de Jesús, en donde en el capítulo 5, donde comienza el Sermón del Monte, lo que Jesús está haciendo es lo mismo que ocurre en el libro de los Proverbios. Jesús lo que está haciendo es tomar la ley judía y poder aplicarla y hacer una serie de exhortaciones en el Sermón del Monte basados en la ley, en los mandamientos de la ley, y aplicándolos correctamente al estilo de vida de ahora de todos los que pertenecen y pertenecemos también nosotros al reino de Dios. Así que hay similitudes en la forma como Santiago exhorta, enseña, como Jesús lo hizo, como aparece el libro de los Proverbios. Santiago utiliza de una manera magistral una gran cantidad de ilustraciones para exhortar. Y quiero terminar esta parte introductoria diciendo que Santiago utiliza un tono muy exhortativo, bastante fuerte. Yo creo que cuando nosotros leemos la carta de Santiago, miramos, y estoy seguro que más de uno no quisiera tener a un pastor como Santiago, o a más de uno no le hubiese gustado tener a Santiago de pastor, porque era un hombre que tenía una vehemencia, una contundencia para exhortar, para corregir, para llamar, para enseñar, para llamar la atención del pueblo, para corregirle y para instruirle. Y ese tono es el que el apóstol utiliza para explicarnos, para hablarnos acerca de la manera de cómo nosotros los creyentes debemos tener una fe que se muestre en la práctica y en todo lo que vivimos. Ahora, entrando en el pasaje de la Escritura que leímos hoy, el versículo número 22 nos concentra una de las atenciones para iniciar este estudio de la fe práctica del creyente, en donde Santiago hace la exhortación diciendo: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este es uno de los pasajes claves de la carta, en donde Santiago, al exhortarnos, al llamarnos ahora nosotros, de la misma manera como a sus oyentes hace 2000 años, a vivir la práctica de la fe cristiana, esto es algo que se concentra principalmente en la importancia y en la necesidad de no ser tan solamente oidores de la palabra, sino ante todo hacedores de ella, hacedores
de la palabra. Tenemos una fe práctica o practicamos la fe cristiana cuando nosotros, además de oír lo que las Escrituras nos enseñan acerca de nuestra fe, tenemos una decisión firme, tenemos un propósito claro de poder hacer, cumplir, practicar lo que la palabra del Señor nos enseña. Y entonces, hermanos, consideramos de esta manera que estamos viviendo un tiempo en donde necesitamos con mucha mayor atención poder escuchar esto que el Espíritu Santo de Dios nos está enseñando, por cuanto ahora es el tiempo en donde más debemos seguir siendo iglesia que manifieste la fe en Cristo de una manera práctica. En otras palabras, practicando la fe cristiana y siendo hacedor de la fe cristiana, que es ser hacedor de la palabra de Dios. Por lo tanto, quiero, hermanos, que ustedes puedan conectar, todos los hermanos que estuvieron conectados hace 8 días, y estuvimos hablando de el mensaje, la iglesia en casa, y seguimos hablando hoy de cómo la iglesia del Señor sigue ejerciendo su vida de fe y de práctica fuera del templo, porque quizás es allí donde más se necesita vivir la fe cristiana, ser hacedores de la palabra, ser practicantes de la palabra en todos los ámbitos de la vida en donde nosotros nos encontremos. Y esta es la exhortación que el apóstol Santiago nos va a hacer el día de hoy. Ahora, quiero que comencemos entonces leyendo el versículo número 2. Y cuando digo que comencemos, es que vamos a comenzar a observar en este texto del capítulo número 1 de Santiago las diversas exhortaciones que el apóstol Santiago hace. Santiago hace una serie de exhortaciones acerca de la necesidad que tenemos los creyentes de vivir una fe práctica, de practicar la fe cristiana en diversos aspectos de nuestra vida. ¿Y qué es lo primero que comienza a decir Santiago? En el capítulo número 1, versículo número 2, él dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Amén. Y el primer escenario en donde Santiago nos invita, nos exhorta a vivir una fe que sea demostrable mediante la práctica y el hacer la palabra del Señor, es en el escenario de las diversas pruebas. Las diversas pruebas. Por eso él dice, versículo número 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Recuerde que la palabra de Dios nos está exhortando a tener una fe práctica en todos los ámbitos de nuestra vida, y Santiago tiene ese propósito, y lo primero que él dice es que el primer ámbito de la vida en donde somos llamados a tener una actitud correcta frente a nuestra fe y la práctica de ella es en el tiempo en el que nosotros afrontamos diversas pruebas. Es allí donde debemos ser más cristianos que nunca. Es lo que está diciendo Santiago. En el momento, en el tiempo en donde usted más se debe comportar como un cristiano, en el momento en donde más debemos seguir practicando nuestra fe y debemos ser hacedores de la palabra del Señor, es en el tiempo, es en el escenario en donde estamos nosotros afrontando diversas pruebas. Ahora, ¿qué es lo que dice Santiago que debemos nosotros practicar y hacer cuando nos encontramos en diversas pruebas? Pues dice ahí, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. En otras palabras, el apóstol Santiago nos está animando a que como creyentes que practicamos nuestra fe en medio de toda circunstancia y ámbito de nuestra vida, la
actitud con la que nosotros afrontemos las pruebas que experimentemos en la vida son entonces determinantes para poder manifestar la fe que tenemos en el Señor. ¿Y qué dice Santiago? Que la manera como debemos afrontar y la actitud debe ser una actitud llena de gozo. Gozarnos cuando nos hallemos en diversas pruebas. Ahora, pudiese parecer una contradicción, pero cuando nosotros entonces revisamos, hermano, la enseñanza del Señor en muchos otros ámbitos, pues realmente entendemos, mis amados, que el cristiano es llamado, hermano, a padecer, a sufrir, estar dispuesto a experimentar tribulaciones y aún en medio de ello mantener una firmeza tan grande en el Señor que aún en medio de esa condición podamos seguir hallando deleite en nuestro Dios, podamos seguir hallando gozo en nuestro Dios, podamos seguir hallando esperanza en nuestro Dios a pesar de la prueba de nuestra fe, dice aquí la palabra. Ahora, Santiago, ¿por qué escribe esto? Pues porque era notorio y era evidente que ante las circunstancias que experimentaban los creyentes en el primer siglo, referente a la persecución, referente a las adversidades por causa de la fe, pues muchos optaban por tomar una actitud distante o de apartarse del Señor. La apostasía siempre fue un peligro que amenazó la iglesia del Señor, es decir, la decisión de muchos creyentes de apartarse, de enfriarse, de alejarse de la fe, de alejarse del Señor cuando se hallaban en medio de la prueba, de la persecución y de las adversidades. Era una amenaza constante en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, pero Santiago está exhortando, tal cual como lo hace el escritor y el autor a la carta a los hebreos, a que en medio de las pruebas, hermano, lo que debemos nosotros mantener es una actitud firme, cristiana, de seguir adelante con el Señor y de, por el contrario, en medio de las pruebas, seguir encontrando gozo, esperanza, deleite en la presencia de Dios. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Cuál es la actitud de nosotros cuando nos hallamos en diversas pruebas? ¿Cuántos consideran ese escenario como uno posible, quizás como uno real, quizás como uno que estemos enfrentando en este mismo momento? ¿Y cuál es la actitud? Pues Santiago está exhortándonos, hermanos, a que en medio de las pruebas de nuestra vida, en medio de las pruebas de nuestra fe, podamos nosotros seguir teniendo el mismo deleite en Dios, el mismo deleite en su presencia, el mismo deleite en buscarle, el mismo deleite en su palabra, el mismo deleite en la esperanza que Cristo nos ofrece. Podemos seguir deleitándonos en el Señor, en su presencia, en su palabra, en nuestra relación con Él, a pesar de que vengan pruebas. Si viene la prueba y con ella entonces el desánimo toma control y lugar de nuestro corazón, o el alejarnos de Dios, o la frialdad espiritual, o la desilusión, o la decisión, como muchos, de terminar dándole la espalda al Señor y apartándonos de Él, entonces nuestra fe sencillamente era algo que declarábamos, que decíamos, que manifestábamos, mas no con nuestra actitud. Es en el tiempo de la prueba en donde más debemos ser hacedores de la palabra de Dios. Ahora, Santiago dice en el versículo número 3 que nosotros debemos ser entendidos y sabios en medio de las pruebas. Dice el versículo 3, sabiendo, y esta palabra es clave, sabiendo, sabiduría. Él va a hablar acerca de la sabiduría en medio de las pruebas, y él dice, sabiendo, entendiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Una vez más, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, dice el apóstol Santiago. En otras palabras, el apóstol Santiago nos está exhortando a que nosotros en medio de las pruebas podamos tener sabiduría, entendimiento,
acerca del propósito de Dios en medio de cada circunstancia adversa que nosotros afrontamos y vivimos. En otras palabras, somos llamados a tener una fe práctica que manifieste sabiduría en medio de las pruebas. Y esa sabiduría tiene que ver, número uno, con entender que Dios tiene un propósito, que Dios se propone hacer algo en mi vida en medio de la prueba. En otras palabras, mira, hay gente cristiana, hay hermanos que en medio de las pruebas entran en confusión, se confunden, y en medio de esa confusión comienzan a tener una deformación de la fe y comienzan a entrar en un estado, hermano, en donde su confusión los lleva a cuestionar a Dios, los lleva a enojarse con Dios, a molestarse con Dios, a preguntar dónde está Dios, y dan lugar a la incredulidad en medio de la prueba. Se enojan y dicen muchos: realmente no vale la pena seguir a Dios, realmente para qué oro, para qué busco, y se molestan, se enojan en su corazón con el Señor y permiten la incredulidad en su corazón, cuestionan a Dios, cuestionan lo que pasan, por qué tiene que pasar esto, y comienzan a entrar en un estado de confusión, hermano, cuando la actitud correcta a la que somos nosotros llamados a afrontar las pruebas es con una actitud de sabiduría, de entendimiento, en donde comprendemos y sabemos pues que las pruebas son necesarias y que en medio de ellas Dios cumple un propósito, y que entonces cuando yo comprendo esto, asumo una actitud de espera, de paciencia, porque dice Santiago que yo debo entender que la prueba de mi fe produce paciencia, dice la palabra del Señor. La prueba de nuestra fe produce paciencia, y la paciencia es aquella virtud y fruto del Espíritu Santo en donde nuestra alma, en donde nuestro espíritu manifiesta esa esperanza quieta, confiada en lo que Dios está haciendo en nuestra vida. La paciencia tiene que ver con la paz que logramos obtener en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro espíritu ante las pruebas. Por lo tanto, en medio de la espera, hermano, una espera llena de paz, una espera llena de esperanza, valga la redundancia, yo puedo confiar, yo puedo creer, yo puedo esperar confiado en que la prueba está pasando, en que Dios tiene control de ella y en que el Señor al final me sacará en victoria. Y mientras tanto yo me mantengo firme, confiado, caminando, buscando, deleitándome, gozándome, porque sé que el Señor está trabajando en medio de mi prueba. Estamos viviendo tiempos de prueba y seguramente vendrán más y peores momentos de prueba. Y allí, en esos momentos de prueba, el Señor quiere que tú sigas siendo cristiano, haciendo de la fe que tienes en Cristo algo que se traduzca, mira, en gozo y deleite en el Señor, en sabiduría y en paciencia. Si usted está escribiendo, escribe estas tres cosas. Santiago nos está diciendo que la manera práctica de nuestra fe que debe emplearse en medio de las pruebas tiene que ser con gozo y deleite en el Señor, tiene que ser con sabiduría y entendimiento sobre el proceso de Dios y la obra de Dios, y tiene que ver con la paciencia, que es un fruto del Espíritu Santo que debo mantener, que debo sostener en medio del escenario de mi prueba. La práctica de la fe cristiana emplea entonces que para los momentos de prueba yo debo vivir con gozo y deleite en el Señor, con sabiduría y con paciencia, cosas que tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ahora, Santiago, a partir del versículo número 5, nos amplía la actitud cristiana que debemos mantener en medio de las pruebas y nos amplía lo referente a la sabiduría.
En otras palabras, Santiago dice, miren mis hermanos, cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, deben tener gozo, deben tener sabiduría, deben tener paciencia, pero si en algún momento ustedes se dan cuenta que esto no lo tienen, entonces deben hacer algo, deben orar. Y deben orar específicamente. Ahora, fíjense que Santiago instruye acerca de la oración, no para pedir que el problema se acabe, no para pedir que la prueba termine, no para pedir que Dios provea un milagro, sino para pedir que Dios nos dé la sabiduría necesaria para afrontar los momentos y el escenario de prueba que estamos viviendo. Es bien particular, hermano, que tanto Santiago como Pablo, cuando nos hablan acerca de las actitudes que debemos tener en medio de las pruebas, nunca ellos nos instan o nos animan a pedir para que la prueba termine, sino que por el contrario nos animan a pedir y a orar para ser fortalecidos en medio de la prueba y para recibir sabiduría en medio de la prueba, para poder mantener gozo, como lo dijimos, sabiduría y paciencia en medio de ella. En el versículo número 5 Santiago dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, claramente en el escenario de la prueba, dice, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada, dice la palabra. Santiago nos está orientando y nos está recordando el espíritu de oración que nosotros debemos mantener en medio de la prueba. Y está hablando Santiago de oración. Ahora, ¿es la oración una de las respuestas de práctica de fe cristiana que mantenemos en medio de la prueba? O como a muchas personas les acontece, la prueba mata la vida de oración de muchos, porque muchos en medio de la prueba se desaniman y dejan de orar. Y muchos en medio de la prueba se dedican a orar y a orar y a orar, pero como la prueba continúa y parece que la prueba se hace más fuerte sobre nosotros, entonces eso logra ejercer una presión tal que si no tenemos sabiduría, que si olvidamos el deleite en Dios y nos olvidamos de la paciencia que debemos tener, poco a poco nuestra vida de oración y de comunión con Dios se acabará, se extinguirá en medio de la prueba. Ahora, eso pasa porque entonces olvidamos, mis hermanos, qué es lo que la Biblia nos orienta a pedir en medio de la prueba. Generalmente cuando nosotros estamos en medio de una prueba, estamos pidiendo que Dios intervenga y que Dios acabe con la prueba. Estamos pidiendo a Dios que Él haga un milagro y provea o genere la solución a lo que está siendo parte de mi prueba. Pero Santiago no nos anima a eso. Santiago nos anima a orar fervientemente. Uno de los temas importantes de Santiago es la oración en su carta. Y él comienza aquí hablándonos acerca de la oración y nos está orientando hacia lo que debemos nosotros pedir en medio de la prueba. ¿Qué es lo que un creyente debe pedir en medio de la prueba? Pues él dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pregunto, ¿qué es lo que Santiago está orientándonos a pedir, a orar en medio de la prueba? Él nos orienta a pedir por aquellas cosas que necesitamos mantener en nuestro espíritu, en nuestro carácter, en medio de la prueba. Y básicamente Él orienta nuestra oración para pedir sabiduría. Él está diciendo, en medio de las pruebas, mis hermanos, ustedes no necesitan un milagro, principalmente. No estoy queriendo decir que no necesitemos milagros. No estoy queriendo decir que no creamos en los milagros. No estoy queriendo decir que no pidamos por los milagros. Pero Santiago nos está diciendo, miren,
Hay momentos donde no vamos a necesitar un milagro porque seguramente en el propósito de Dios no esté hacer Él un milagro, porque Él lo que está haciendo es un proceso, un trato con usted en medio de la prueba. Y entonces lo que tú debes pedir en medio de esa prueba es sabiduría. Si alguno tiene falta de sabiduría en medio de la prueba, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada, dice la palabra del Señor. Y uno de los elementos importantes que Santiago nos exhorta y nos anima a buscar en su carta es esa sabiduría de lo alto, esa sabiduría que no es terrenal, sino que es celestial, que viene de arriba, que todos nosotros necesitamos. Y es esa sabiduría que no tiene que ver con un conocimiento intelectual, que no tiene que ver con una cantidad de información en nuestra mente, que no tiene que ver con un título o un logro académico, que tiene que ver con la sabiduría, el entendimiento de Dios para poder vivir de una manera prudente, para poder vivir de una manera que glorifique a Dios. Esa sabiduría que nos enseña cómo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y cómo proceder correctamente en todos los momentos de nuestra vida, especialmente cuando tenemos pruebas. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el andar en Cristo y el afrontar pruebas te enseñarán que los momentos difíciles que afrontamos, no en todos ellos veremos un milagro de Dios, sino que sencillamente muchas pruebas terminarán cuando nosotros comencemos a actuar con prudencia. La vida nos enseñará, hermanos, que muchos de los problemas que tendremos en nuestra vida se solucionarán no con un milagro y una intervención de Dios. Algunos sí, pero la mayoría de nuestros problemas se solucionan cuando nosotros clamamos a Dios por la sabiduría, por el entendimiento, en donde Él nos da a conocer qué es lo que debemos hacer, porque seguramente esa prueba ha venido por razón de que hemos dejado de hacer algo o hemos actuado incorrectamente, y necesitamos recibir la sabiduría de Dios que nos enseñe a corregir lo deficiente, a practicar lo que no hemos practicado, a actuar de una manera guiada por Dios y por su palabra, que nos permita comenzar a ver los cambios, las transformaciones y las soluciones a los conflictos, a las pruebas y a las dificultades. Mira, un ejemplo de esto puede ser cuando tenemos pruebas a nivel familiar, dificultades en el hogar. ¿Quién no ha tenido dificultades en el hogar? Creo que todos hemos tenido dificultades en nuestro hogar. ¿Y sabe algo? Muchas veces cuando nosotros tenemos dificultades en nuestro hogar, nos limitamos a orar y a pedir que Dios transforme las circunstancias. Pero Dios nos quiere enseñar de que las circunstancias ahí en el hogar no se cambian por una obra milagrosa solamente de Dios, sino que tal vez tenemos que darnos cuenta que somos nosotros los que tenemos que comenzar a actuar dentro del hogar de una manera que comience a cambiar las cosas, porque tal vez yo soy el problema, mi comportamiento, mi falta de cumplir mi rol en el hogar apropiadamente, mi falta de sabiduría como esposo, como padre, usted como esposa, la falta de proceder de acuerdo a la fe cristiana es el origen de muchos conflictos, y sencillamente Dios comenzará a cambiar muchas circunstancias, no solamente con una intervención divina. Él es el que toca los corazones claramente, Él es el que transforma las vidas, pero hermano, tenemos que vivir, actuar y practicar nuestra fe, ser hacedores de la palabra y actuar con sabiduría, y la sabiduría es la que nos va a sacar de un poco de problemas, de conflictos, de situaciones adversas en el hogar y en cualquier ámbito.
Por eso entonces la palabra del Señor nos está hablando que la práctica de nuestra fe cristiana tiene que ver con entender que en el escenario de las pruebas yo necesito buscar a Dios primeramente, no para que Él me resuelva el problema, sino para que Él me dé la sabiduría para yo comenzar a actuar de una manera que lo que yo haga dé como resultado cambio y transformación en medio de los conflictos, de las pruebas y de las necesidades que necesitamos solucionar. Ahora, en el versículo número 6, Santiago nos recuerda que nuestra oración por sabiduría debe ser acompañada de una fe perseverante, fe que persevera. ¿Por qué decimos esto? Porque dice el versículo número 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Y aquí el apóstol Santiago nos llama a que la práctica de nuestra fe sea una práctica de fe adecuada. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que Santiago nos está diciendo? Mire, pueblo, nosotros somos gente de fe. Nosotros hablamos de fe. Nosotros predicamos de fe. Pero a la hora de tener fe, estamos perdiendo el año. Estamos fallando. Porque, hermano, qué fácil es hablar de fe. ¿No le parece? Es fácil predicar de fe. Wow, la Biblia está llena de fe, de versículos que hablan acerca de la fe. Es muy fácil acercarse a alguien que tiene problemas y darle ánimo y decirle, mira, tenga fe, confía en Dios. Es muy fácil ir al enfermo y decirle, mira, confía en el Señor te sana, pero tienes que creer, tienes que tener fe. Eso es muy fácil. Es muy fácil predicar acerca de fe. Es muy fácil leer la Biblia y saber de fe. Es muy fácil la fe, entenderla, creerla. Pero practicarla es otro asunto. Practicar la fe cuando tengo el agua al cuello, practicar la fe cuando tengo problemas encima, practicar la fe cuando el enfermo no es aquel, sino que el enfermo soy yo, o el enfermo no es el de al frente de mi casa, sino el enfermo es el de mi casa. Practicar la fe cuando estamos orando y la tormenta se hace más fuerte y la prueba no termina y parece que oramos y oramos y como que todavía no vemos resultado, o parece que caminamos en fe y todavía no. Practicar la fe es otro asunto muy diferente que conocerla y hablar de ella, y de eso Santiago nos está hablando y nos está diciendo, mire, hay que orar, sí, pero hay que orar con fe, pero una fe que persevera hasta alcanzar, una fe que persevera hasta obtener lo que se busca en Dios, la respuesta, una fe que no es inconstante, una fe que no admite desánimo, una fe perseverante. ¿Es esa la fe que le predicamos a otro? ¿Es esa la fe que le animamos a otras personas a tener? Bueno, a la hora de la verdad, es la fe que nos corresponde a nosotros mismos practicar en nuestra vida en medio de la prueba. Por eso él dice, pero cuando ores en medio de la prueba pidiendo sabiduría, pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nos está hablando Santiago de que nuestra actitud de fe en medio de la prueba no debe admitir duda, no debe admitir desánimo, no debe admitir inconstancia. Y él utiliza una imagen, una metáfora especial, diciendo que es un símil, comparándolo a la onda del mar.
que es arrastrada, la ola del mar, que es arrastrada de un lugar a otro, echada de un lugar a otro, hoy está aquí, mañana está allá. Dice que nuestra fe no puede ser de esa forma en medio de nuestra prueba, porque entonces Santiago, hermanos, sentencia esta actitud diciendo que no puede pensar el hombre que actúe con este tipo de fe que recibirá cosa alguna del Señor. Imagínense. No podemos ser inconstantes en la fe, nos está diciendo Santiago. Nos está exhortando a que practiquemos una fe perseverante, una fe, hermano, que no es inconstante, que no admite duda, que no admite desánimo, porque cuando admites duda, cuando admites desánimo, cuando admites inconstancia en tu fe, en tu esperanza, en tu oración, entonces no podemos esperar nada del Señor. Por el contrario, el Señor siempre nos recuerda que el que persevere hasta el fin, este alcanzará misericordia, este será salvo, este obtendrá respuesta del Señor. El que tiene una actitud de perseverancia en la fe alcanzará la promesa, la respuesta y la ayuda de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Practicar nuestra fe en medio de la prueba. Ahora, Santiago va concluyendo esta primera parte del escenario de la prueba. Acuérdense que estamos mirando cómo Santiago nos está exhortando. El tema que estamos hablando en este momento es la exhortación de Santiago a vivir la práctica de nuestra fe cristiana en el escenario de la prueba. Ahí es donde tenemos que ser más cristianos que nunca, y no ser menos cristianos, sino verdaderos creyentes en práctica en medio de la prueba. Y él comienza entonces a hablarnos a partir del versículo número 8 acerca del carácter del creyente. Y dice, versículo número 8, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. En otras palabras, la práctica de la fe cristiana en medio de las pruebas no debe admitir un carácter contaminado por el doble ánimo, el desánimo. Por el contrario, dice la palabra del Señor que somos llamados a mantener una actitud firme en el Señor, constante en el Señor. Y Santiago nos está pidiendo que reflexionemos acerca de la actitud de doble ánimo en la vida del creyente. ¿Qué es un creyente de doble ánimo? ¿Qué es esa actitud de doble ánimo? Pues es la actitud de un creyente que no ha logrado desarrollar una firmeza de carácter en su caminar con Dios. Es un creyente que hoy es arrastrado por su temperamento, que lo lleva por una montaña rusa, que lo sube, pero en cualquier momento, en cuestión de segundos, está en lo más bajo, en lo más profundo de la confianza en el Señor, del ánimo en Dios, de los propósitos que se ha establecido en el Señor, de los proyectos, de las metas espirituales que Dios le pone por delante. Su andar de doble ánimo no le permitirá ser constante en su caminar como hijo de Dios, pero también dice Santiago que esto no solamente afectará nuestro caminar en Dios, sino que esto afectará también nuestro andar en otros aspectos de la vida. La práctica de la fe cristiana es algo que nos desafía, mis hermanos, a alcanzar las metas que Dios coloca para nosotros. Y es que Dios coloca metas para nosotros. Es que Dios fija bendiciones, establece momentos de nuestra vida para que desarrollemos su propósito aquí en la tierra, en el ministerio, en la familia, en la obra que Dios nos ha entregado a hacer. Pero hermano, ahí es donde vemos
que muchas veces no alcanzamos aquellos propósitos, aquellas metas, aquellos logros que Dios tiene para nosotros. ¿Sabe por qué? La culpa no es del diablo. Nosotros le damos pata, puño al diablo, lo mandamos para el infierno. Pero el diablo ese no tiene la culpa. La culpa, hermano, no la tiene el mundo, el pecado, no la tiene allí la tentación. La culpa muy posiblemente la tenemos nosotros, que no hemos cultivado un espíritu de fe firme, un carácter constante en el Señor que nos permita ser perseverantes en nuestro andar, y entonces comenzamos algo con mucho ánimo y después lo botamos, comenzamos a leer la Biblia y durante 2 días estamos leyéndonos todo y después no queremos, comenzamos a orar en la madrugada y a los 2 minutos estamos dormidos y estamos, hermano, estableciendo metas y propósitos que comenzamos en la vida espiritual y en muchos ámbitos, pero no llega esto a ningún éxito, a ningún logro, a ningún alcance, porque nuestro carácter es débil, es inconstante, somos de doble ánimo, y quien es así no alcanza, no llega a la meta. Dios tiene metas para ti, para tu casa, para tu familia. ¿Qué son metas? Pues aquellas bendiciones que Dios ha decidido establecer en su propósito eterno para ti, para tu alma, para tu ministerio, para nosotros como iglesia, como ministros del Señor, como padres, esposos, como jóvenes, en todas áreas de nuestra vida. Dios ha establecido, porque Dios está metido en todo. Nuestra vida toda le pertenece a Dios, y todo lo que nos pasa en la vida y todo lo que nos viene es porque Dios lo colocó adelante y nos lo puso en el camino para que nosotros caminásemos y lo alcanzásemos. Pero no mantener una actitud firme en el Señor nos impide llegar a la meta, nos impide alcanzar el logro. Por eso, hermanos, hoy el Señor nos recuerda que la práctica de la fe cristiana implica un carácter firme, perseverante, un carácter, hermano, que no admita desánimo, que no admita dudas, que no admita, hermano, el doble ánimo, porque ello nos hace ser inconstante en todos nuestros caminos. Por eso, hermanos, esta exhortación del apóstol Santiago para la iglesia es propia para nosotros el día de hoy. Y yo quiero terminar aquí, hermano, para que oremos en esta mañana y podamos, hermano, entender de que, mira, tenemos la Biblia no solamente para leerla, no solamente para estudiarla, sino para aplicarla, para ser hacedor de la palabra. Y cuando soy hacedor de la palabra, yo veré la bendición de Dios en mi vida. Cuando soy hacedor de la palabra en todos los ámbitos, mi vida espiritual va a prosperar. Mi vida ministerial va a prosperar. Mi vida familiar va a prosperar. Todas las demás áreas de mi vida van a prosperar cuando soy hacedor de la palabra del Señor. Por eso, hermano, hoy el Señor nos desafía, nos llama a que tú y yo, hermano, estamos viviendo la vida cristiana. Mira qué tiempo tan tremendo que nos deja tantas lecciones a los creyentes el que estamos viviendo, hermanos. Porque debemos entender qué es lo que Dios está haciendo en este tiempo, enseñándonos, hermano, qué es el verdadero cristianismo, porque tal vez, hermano, no lo estábamos concibiendo de la manera adecuada y pensábamos que por venir el domingo a la iglesia ya éramos cristianos y ya estábamos cumpliendo, y de pronto estábamos viniendo el domingo a la iglesia teniendo una experiencia de congregación, hermano, que necesitamos orar a Dios para que hayan las condiciones de volver a hacerlo, pero tal vez estábamos viviendo una experiencia de iglesia sin vivir en nuestra vida cotidiana la fe cristiana. Por eso Dios nos llama a la reflexión. Y quiero por último, mire, recordar las palabras de Moisés a Josué. Dios a través de Moisés hablándole a Josué. Josué,
había sido llamado para liderar al pueblo en reemplazo de Moisés y entrar a la tierra prometida. Y tú te acuerdas, te lo sabes, que le dijo el Señor a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Pero para qué? ¿Qué era lo que Dios le demandaba a Josué en ser valiente y en esforzarse? Claramente el Señor le dice: esfuérzate y sé valiente para cumplir todos los mandamientos que te he dado a través de mi siervo Moisés. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Nunca se apartará de tu boca. Siempre lo obedecerás, siempre lo cumplirás, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente para que guardes todos los mandamientos, la ley que te he mandado, la palabra de Dios, hermano. Lo que Dios le estaba diciendo a Josué: mira, la única manera a través de la cual vas a tener éxito y vas a prosperar en la misión que tienes ahora en tu vida es que seas hacedor de la ley, que seas obediente a la palabra, que practiques la palabra en todos los momentos de tu vida, porque entonces tendrás éxito y todo te saldrá bien, dice el Señor. Así también nosotros somos llamados en este tiempo, hermanos, a seguir siendo la iglesia del Señor. No se equivoque, la iglesia no se ha acabado, la iglesia no se ha cerrado, la iglesia somos nosotros. El cristianismo sigue, avanza como nunca antes en la vida, porque ahora los cristianos tenemos que recordar y tal vez aprender que ahí en casa, en el trabajo, en la familia, en el hogar, en todo ámbito de la vida es donde debemos ser hacedores y hacer una práctica de nuestra fe cristiana como nunca antes en la vida lo habíamos hecho. Entonces haremos prosperar nuestro camino, todo nos saldrá bien, pero sobre todo, como Santiago exhorta, hermanos, en su carta, necesitamos tener paciencia y prepararnos ante todo para la venida del Señor. Señor, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra y por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que están ahí en casa, Señor, recibiendo tu palabra en este día. Yo te pido, Señor, que nos ayudes, que nos permitas entender, Señor, la necesidad de poder vivir nuestra fe, Señor, a través de la práctica en todos los aspectos de nuestra vida. Perdónanos, Señor, si tal vez, Señor, nuestra fe ha sido tan solamente de palabras, de alguna apariencia ritual o religiosa, Señor, y tal vez ha carecido, Señor, nuestra fe de una verdadera obediencia a tu palabra, Señor. Perdónanos, Señor, porque tal vez nuestra fe se ha limitado o se ha centrado a un mero ejercicio religioso, ritual, Señor, y ha carecido, Padre Santo, Señor, de una verdadera vida, Señor, que se lleve a cabo, Padre amado, en cada aspecto de nuestra vida, obedeciendo y practicando tus mandamientos, tus principios, tus ordenanzas, Señor. Perdónanos y ayúdanos, Padre Santo. Danos, Señor, por favor, en medio de las pruebas, la sabiduría necesaria para comprender que allí, Señor, en medio de la prueba, no admitimos duda, no admitimos, Señor bendito, desánimo, oh Dios eterno, sino que por el contrario, nos afianzamos en ti, en tu presencia, y aún en medio de la prueba nos gozamos y nos deleitamos. Aún en medio de la prueba, bendito Dios, Señor, clamamos por la sabiduría tuya, Padre Santo, para actuar y proceder. Oh, aún en medio de la prueba, mi amado Dios del cielo, Señor, Padre, crecemos en la paciencia y nos fortalecemos en ella, oh Padre, para esperar con alegría, con expectativa y con confianza lo que tú haces. Yo ruego por todos mis hermanos que se encuentran en medio de la prueba, Señor bendito, que cada uno pueda, Señor, hacer una práctica de la fe genuina en medio de las circunstancias que vivimos.
vivimos o en medio de las circunstancias que vienen para tu iglesia, Señor. Padre, que en medio de la prueba podamos seguir deleitándonos, Señor. Podamos clamar por tu sabiduría, podamos vivir sabiamente y podamos, Señor, con paciencia esperar, Señor, expectantes con agradecimiento. Perdónanos, Señor, si las pruebas, Señor, nos han hecho olvidarnos de ti, nos han hecho caer en desánimo, Señor, o tal vez en apostasía, y alguno se ha alejado de tus caminos, frustrado, desilusionado, enojado. Hoy, Padre, que tu palabra le haga volver, Señor, en arrepentimiento, en humillación y en entendimiento, Padre amado, que en medio de la prueba lo que tenemos que hacer es buscarte, Señor, y vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a vivir, Señor bendito, en medio de una fe que sea firme, sólida y perseverante, como tu palabra hoy nos enseña. Ayúdanos, Señor, a levantarnos para vencer el doble ánimo y la falta de constancia en nuestro carácter, Señor, que nos impide llegar al lugar donde tú nos quieres bendecir. Gracias, Padre Santo, porque sé que cada uno de mis hermanos, Señor, precioso Dios, Padre, se levantarán a obedecer tu palabra y serán esforzados y valientes para cumplir en cada aspecto de su vida esta palabra que nos mandas, porque entonces haremos prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien para tu gloria. Amén y amén. Gloria.